Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Mónica Vanegas. Ella lidera la organización Haciendo Ecuador. Han estado trabajando muy arduamente en lo que serían las reformas al Código de la Democracia, que están ya en manos, en algunos casos, de la propia Asamblea Nacional. ¿Qué entender, Mónica, como esto de reformas al Código de la Democracia? Estamos a poco menos de 2 años de las siguientes elecciones, es febrero del 2021. ¿Cómo entender hacia dónde queremos apuntar para fortalecer la democracia en el Ecuador? Buenos días, gracias Claudia por la invitación. Un saludo a todos quienes ven Telesucesos. Efectivamente, cada 2 años los ecuatorianos hemos sido llamados a las urnas. Yo diría que cada año. Más o menos, o sea, en los últimos 12 años. El año pasado fuimos, este año fuimos, el próximo año no sabemos todavía. Así es. Entonces, lo que nos sucede con frecuencia a los ecuatorianos es que nos coge, luego de ver los resultados electorales, nos coge el apuro de hacer reformas porque nos damos cuenta que algo no está funcionando en el sistema electoral. Hay un estudio hecho a nivel de Latinoamérica y México, Perú y Ecuador somos considerados los países hiperactivos en hacer reformas electorales. 40 años de democracia y más de 30 reformas electorales. Y si 40 años que acabamos de cumplir este 10 de agosto, cuando uno puede pensar 40 años atrás, en el 79, Roldós de Hurtado ingresaron al poder en Carondelet. Así es. Fue el retorno a la democracia. Y somos hiperactivos, tenemos muchísimas reformas. Mónica nos recuerda que 30. Tenemos por ello más democracia. Bueno, yo creo que la democracia no es perfecta, es perfectible. A veces decimos sí vivimos en democracia porque hemos electo autoridades en forma transparente en las urnas, no tenemos dictadura, porque hay libertad de expresión, porque hay libertad de asociación, pero claro, también tenemos esos pequeños inconvenientes que nos hacen no sentirnos en una democracia perfecta. El mismo hecho de que necesitemos cambiar las reglas electorales porque a veces no nos gustan los resultados que tenemos, pero también eso ha hecho que cometamos algunos errores. Por ejemplo, uno de ellos, creería desde mi punto de vista, es la excesiva polarización y fragmentación que tenemos de las organizaciones políticas. O sea, tenemos, en el caso de Quito, tuvimos 19 candidatos a alcaldes. Así y es. Así, si uno empieza a analizar el país, muchísimas candidaturas en las últimas elecciones, y no se diga cuando son las candidaturas presidenciales también. Exacto. ¿Cómo transparentar información y cómo hacer que los ecuatorianos nos sintamos partícipes de las nuevas reformas al Código de la Democracia, que comprendamos qué está ocurriendo y cómo se eligen autoridades? Bueno, yo creo que algo que todavía está pendiente es que no se ha logrado un real involucramiento de la ciudadanía en el tema de las reformas. Quienes han estado a cargo de las reformas son la clase política a través de sus diferentes bancadas y tendencias ideológicas difíciles. Así si es. uno piensa distribución de caños, método de Hunt o de Don't y de Webster. Así es. El común mortal ecuatoriano no tenemos ni idea por qué se distribuyen escaños, ya sea de concejales, ya sea de asambleístas. Así es, yo creo que también nos falta llegar con un lenguaje más asequible al ciudadano y también comentarles cuáles son las ventajas y desventajas de estas metodologías que usamos para votar. Por ejemplo, me parece que sí pudiera haber un consenso en la asamblea, digamos 70 votos, para que ya no existan 2 métodos de asignación de escaños, que es el de Webster, que se utiliza a nivel nacional cuando elegimos los 15 asambleístas, y el de Hunt cuando elegimos a los asambleístas provinciales. Entonces, el de Hunt, recuerden que en algún momento se declaró inconstitucional. También este método favorece a quienes tienen partidos políticos fuertes,
fuertes y son fuertes en una determinada provincia. Mientras más pequeñas también sean los territorios, las circunscripciones territoriales, que tampoco comprendemos. Así es. Porque miramos, por ejemplo, el Distrito Metropolitano de Quito, en una elección va de tal calle a tal calle y en la siguiente se mueven los límites del distrito, entonces no sabemos ni siquiera a cuál distrito pertenecemos para votar por un asambleísta o un concejal en las últimas elecciones. Y unido a eso también en algún momento creímos que para que haya mejor representatividad entre el ciudadano y su asambleísta debería tener un personaje más de cercanía, y para eso se dividió algunas provincias y ciudades en distritos. Entonces tú ahora eliges el concejal de Cuenca Norte, el concejal de Cuenca Sur, o el asambleísta de Pichincha del Sur, o digamos del centro, o del centro, o de la zona periférica. Exacto. En fin. Pero eso, sin querer queriendo, digo yo, esta expresión, nos perjudicó a las mujeres, porque por lo general las listas son encabezadas por un hombre y la segunda persona es una mujer. Y con esta fragmentación que existe, que el ecuatoriano vota por el primero de cada lista y le da un voto a cada partido, ha impedido que la mayoría de mujeres pueda acceder. El ecuatoriano vota más entre listas que por listas completas. Exacto. Por ejemplo, a veces ahora tenemos cuerpos colegiados concejales, en donde de 15 escaños, 7 eran mujeres, ahora tenemos 2. Pero además, ese es otro de los cambios que se está proponiendo, que se apoye a la ideología del partido o a todo el partido y que se vote una propuesta programática. Un gobierno, un proyecto político. Así es. Y que si es que uno dispersa y vota entre varios partidos, hay ingobernabilidad. Entonces sería mejor pensar en la gobernabilidad y que sea una lista preferente o que sea un voto por el partido. Pero muchas votación veces cerrada. Nos dicen no es bueno votar por plancha, sino votación cerrada, sino es importante involucrar a diferentes sectores de la población en un cuerpo colegiado. Ese precisamente es el debate entre la gobernabilidad que se necesita y la representatividad. También algunos piensan que no solo los partidos grandes deberían llevarse todo, que debe haber representación de las minorías. Por eso he visto que no hay consensos en la Asamblea Nacional. ¿Y cuál método facilita más la participación de las minorías, el de Hunt o el de Webster? Bueno, ¿o existe una tercera opción que es solamente sumar y contar los votos y que le toque a quien le toque? Bueno, realmente este es un sistema complejo que debemos de entender, porque hay el mito urbano de que también el método de Hunt no es el más democrático, pero también depende mucho del tamaño de las circunscripciones, depende mucho también de la forma en cómo se vote. Entonces es una combinación que tendríamos que entenderla, que tendríamos que también socializarla con la ciudadanía y ver qué es lo que la ciudadanía prefiere, ¿no? Más representación o más gobernabilidad. A mí me parece que habría consenso en la Asamblea, de lo que he visto y hemos trabajado cara a cara con algunos legisladores, de eliminar el método de Hunt y quedarnos con el método de Webster. Parecería también que podrían estar pensando en dejar de lado la distritalización, podría ser, hay partidos políticos claramente que no están a favor de esto, pero yo creo que más allá de eso, otro de los temas que se deben debatir es el tema del financiamiento político. Que es un tema complejo, sobre todo con los últimos acontecimientos. Así es, yo creo que los ecuatorianos tenemos derecho a saber quién financia la política. El dinero y la política deberían llevarse bien en un marco de transparencia. Nosotros deberíamos saber quién financia el partido político, incluso quién financia las elecciones internas de la organización política, para evitar los casos que estamos teniendo ahora, pero al mismo tiempo, y que hace que los gobernantes se sientan amarrados a los financistas. ¿Cómo determinar lo que se debe invertir en una campaña política? ¿Cuánto debe gastarse en una campaña política? Porque por un lado el Consejo Nacional Electoral con fondos públicos distribuye las franjas en los medios de comunicación, que en teoría era lo más costoso. Y ahora nadie está contento con eso, porque pone unas franjas que nadie entiende mucho y un candidato poco conocido no es fácil que dé a conocerse en el tiempo que dura la campaña. Y además de eso, yo me acuerdo claramente, antes del 2008, se decía que para que no sean las grandes chequeras quienes compren la votación, para que haya una participación equitativa, porque hay gente con posibilidades de gobernar, pero no tiene dinero para hacer campaña, y que es una competencia desigual. Entonces, en ese sentido se planteó que haya financiamiento público, y lo que se acaba de decir, pero también nos hemos ido al otro extremo. Ahora hay personas que no tienen posibilidades de ganar, y simplemente por el hecho de darse a conocer
o incluso por egos personales, se postulan, gastan el dinero de los ecuatorianos a través de las franjas publicitarias, de todo lo que es la publicidad en televisión, en radio, en prensa escrita, pero no tienen posibilidades y a veces llegan al 1%, a menos del 1%. Entonces eso también implica un gasto para el Estado. Se decía que se les pediría que devuelvan, tampoco creo que es esa la vía, pero sí poner más requisitos para ser candidato. Más de tal manera que no haya y tanta... también se eliminen los partidos políticos que no alcanzan más del 1% en la siguiente elección. Yo creo que en eso porque tendría tenemos que el no sé Consejo cuántos Electoral. partidos políticos al momento. 23 nacionales y como 283 más o menos a nivel provincial y cantonal, pero esa excesiva fragmentación es lo que hace que tengamos autoridades que cuando ganan se duda de su legitimidad. Yo siempre cuento esto, tengo una sobrina muy querida en Cuenca que ella dice: ñaña, yo no entiendo por qué dice gana un alcalde con el 27% y otro alcalde gana con el 54%. Dice, a mí el del 27 no ganó. Claro, porque se tiene la percepción ciudadana que debe ganar con más de la mitad, con mayoría absoluta. Y no es así. Nuestro sistema lo que pide es una mayoría simple, un voto le hace ganar. Y eso ha hecho que se fragmente la votación, que dudemos a veces de la legitimidad y que tenga que haber un mayor esfuerzo por la persona que gana. Pero también tú hablabas del tema de la gobernabilidad al interior de un municipio, por ejemplo, si gana con pocos o con margen pequeño, tiene menos concejales y por lo tanto la gobernabilidad es más complicada. Sí, por ejemplo, hay algunos alcaldes que han ganado con 15 concejales y los 15 concejales representan a 7, 8 partidos políticos. Entonces es una fragmentación que no le permite gobernar. ¿Y cuál es la posición de Mónica en el tema que está involucrando a varios municipios? Cuando en la primera acción del Consejo se eligió un vicealcalde que fue hombre y ahora están objetando para que sea mujer, hablando de equidad. ¿Está bien? ¿Está mal? Lo vivimos en la ciudad de Cuenca, Rumiñahui está en el proceso, también se está intentando demandar aquí en la ciudad de Quito. ¿Está bien o cómo entender estas demandas que están haciendo para buscar equidad de género? Bueno, recordemos que las sentencias dictadas por los jueces, si es que hay 3 de ellas, van sentando jurisprudencia, se llama en el lenguaje de los abogados, y eso ya es un precedente que seguramente va a ser tomado en cuenta por otros municipios. Pero y por otras mujeres de mayoría que busquen. simple, hay 15 concejales, de los cuales hay 2 mujeres. Se somete a votación y eligen a un varón. En democracia es lícito, absolutamente. Eso justamente es la interpretación que se puede dar en el artículo 317 del Código Orgánico de Descentralización, porque dice que en la primera sesión el Ejecutivo, el alcalde, convocará a los legislativos, que son los concejales, para elegir un representante, un vicealcalde, según las condiciones que se presenten en equidad de género. Entonces, las condiciones que se presenten en equidad de género puede ser que haya mujeres, pero también puede significar que haya mujeres y que haya los votos para elegir esa mujer. Yo creería que en ese caso, llegando a un tema de equilibrio, la reforma electoral, pensando en el futuro, más bien debería ser que se puedan elegir binomios, alcaldía, vicealcaldía, como pasó en las prefecturas, porque fue una manera también de que las mujeres puedan participar, que lleguen a ser binomio, en este caso prefecto, viceprefecta, o en su caso prefecta, viceprefecto. Podría ser eso para solucionar a futuro, para no tener estos inconvenientes. Esto significaría que para la presidencia de la República, por ejemplo, tiene que ser candidato hombre para la presidencia y mujer para la vicepresidencia, o a la inversa. ¿Cómo entender que no es por género que uno puede ser mejor o peor candidato, sino por las capacidades que se tiene? Exacto. No es que uno vota por mujer o hombre, vota por buenos candidatos. Exacto. Esa es una de las frases que yo justo leía en el Twitter de alguna amiga que está de subsecretaria, y ella decía: yo pido que el género no me dé la oportunidad de estar ahí, sino que el género no me impida estar en una posición de responsabilidad y poder. Entonces eso está clarísimo, no es un tema de cuotas, es un tema de capacidad, es un tema de liderazgo, es un tema de mérito, y yo creo que deberíamos pues llegar a ese equilibrio en donde las mujeres también podamos ser representadas y podamos hacerlo por mérito y por capacidad. Y también, ¿por qué no? Es que el candidato a alcalde y vicealcalde, las dos sean mujeres. O sea, ¿por qué nos estamos encerrando en este tipo cuando Ecuador ha liderado en América Latina y a nivel global el hecho de dar más espacio en el tema de equidad? La ley de cuotas, la primera mujer en América Latina que votó fue ecuatoriana, Matilde Hidalgo. O sea, siempre hemos estado un paso adelante. ¿Cómo buscar fortalecer y potenciar las capacidades de quienes pueden acceder
a un puesto de votación popular? Bueno, una de las reformas que también entiendo que no hay consenso, pero está siendo liderada por algunos movimientos de mujeres, incluso por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, es esto de la paridad horizontal que ya tiene México. Por eso es que ¿Qué significa paridad horizontal? Por ejemplo, ahora nosotros elegimos para asambleístas, si el primero es hombre, el suplente tiene que ser mujer. El segundo, si la primera es mujer, el suplente tiene que ser hombre. Pero eso parece que no ha funcionado. Alternado y secuencial. Exacto. Los términos y se está pensando que más bien se da más posibilidades si se elige el hombre principal y el suplente también que sea un hombre. Si la mujer es la segunda principal, que su suplente también sea mujer. Porque eso da posibilidades de que haya más mujeres, y eso sucedió en México. Ahora, de los 500 aproximadamente que son el Parlamento mexicano. Claro, en el Congreso de la Unión, que se llama, entiendo que es alrededor de 254 son mujeres, y si las matemáticas no me fallan, 246 vendría a ser algo así, o 40 es decir, son hay hombres. Un poco más de mujeres. Sí, hay como unas poquitas, 5 o 4 más mujeres, ¿no? Pero claro, eso siempre tiene que estar en el marco de que no estoy ahí por una cuota, estoy ahí porque he demostrado mérito, capacidad, porque estoy preparada para liderar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tiempos para la famosa reforma del Código de Democracia, tomando en cuenta que en febrero del 2021 tenemos elecciones generales? Bueno, realmente en Ecuador tenemos un artículo, el 117 de la Constitución, que lo hemos llamado candado constitucional, lo cual significa que no podemos hacer reformas electorales un año antes de las elecciones. Si estamos pensando en convocar en febrero de 2021, deberíamos hacer reformas que entren en vigencia hasta febrero 2020. Según aunque los tiempos, la convocatoria sea mes anterior, es decir, en noviembre es lo que debe convocarse a las elecciones de febrero. Ese es un tema que también está en debate. Entiendo que hay algunas propuestas, incluso del consejero Luis Verde Soto, de que existan periodos fijos para que el Ecuador sepa cuándo tiene que elegir autoridades, porque si no, hay un poco de flexibilidad en la decisión del Consejo Electoral de cuándo se convoca la elección. Entonces están intentando que haya también un periodo fijo. Según el cronograma que nos hemos enterado de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Justicia liderado por Jimena Peña, se pensaría retomar el debate ahora en septiembre, octubre, y que hasta el 20 de noviembre se voten las reformas electorales en la Asamblea. Pero ya en segundo debate. En segundo debate y definitivo. Y eso pasa al presidente. El presidente tiene 30 días para vetar, para incluso meter nuevos cambios al Código de la Democracia, y nuevamente esto regresa a la Asamblea. La Asamblea, si es que tiene 70 votos, que creo que sí los hay, pues tendría que allanarse a lo que diga el Ejecutivo. Pero si no está de acuerdo con esas reformas, para ratificarse en lo actuado por la Asamblea necesita 90 votos, o 91, que yo ahí lo veo bastante difícil. Y además son los tiempos, o sea, si hasta noviembre es el segundo, tiene 30 días el presidente, vamos a llegar con las justas si se consiguen los votos. Así es, porque tendrían que entrar en vigencia antes del 20 de febrero. Y esto, lo que conversábamos antes, ha hecho que ya perdamos esa posibilidad de tener una reforma integral. Y un debate en todos los sectores. Y un debate mucho más profundo, incluso involucrando más a la ciudadanía. Y me parece que habrá consenso para 5 o 8 puntos y que se den en la Asamblea, para lo cual yo hablo en términos prácticos, se necesitan 70 votos. Ojalá se pueda legitimar con más votos, que debería ser por lo menos la mayoría calificada, 2/3 partes, que es 91. Ahora, hay temas polémicos, se habla del voto obligatorio o del voto facultativo. ¿Cuál es la posición de Mónica? ¿Hacia dónde debería ir la democracia y el ejercicio de la democracia en el Ecuador? Yo anhelo que algún día nuestra democracia sea tan sólida, que sea tan buena, que el voto tenga que ser facultativo, y que los ecuatorianos nos motivemos a ir a votar, que sea como en algunos países en donde el día de las votaciones es una fiesta democrática, en donde no salen con la bandera del partido, sino con la bandera del Ecuador en este caso. Pero creo que nuestras condiciones democráticas no nos da todavía como para pensar en un voto facultativo, porque eso sí se daría para que solo cierto sector vaya a votar y se quede sin ser representado otro sector ecuatoriano. Me parece que el obligatorio todavía debería estar en nuestra democracia, pero la idea es fortalecer la democracia de tal manera que se pueda cambiar a un facultativo. Y mantener lo que dice la Constitución, que los jóvenes entre 16 y 18 puedan votar de manera voluntaria, porque de acuerdo a la información del propio Consejo Nacional Electoral, son muy pocos los jóvenes que optan por ir a las urnas, y por lo tanto la inversión que se hace desde en papeletas es altísima y no tiene el uso debido.
Realmente los costos del Consejo Nacional Electoral, y yo que estuve muy cerca de ahí, son altos para el voto asistido, para el voto en casa, para el voto de los jóvenes, pero creo que eso también es parte de nuestra democracia, porque ya significa hacer que los jóvenes desde muy temprano, desde adolescentes, se interesen por votar y se interesen por ser parte de la decisión democrática del país. Lo que creo que esto debería optarse es que haya mejores campañas para que los jóvenes se informen más, para que se motiven más, para que la votación voluntaria sea más masiva, que tengamos más índices más altos de la gente que quiere acudir a votar. Quedó suelto un tema, el hecho de cómo transparentar el financiamiento de las campañas electorales. Lo que Mónica decía, tanto las elecciones internas, los procesos de campañas ya de promoción a nivel nacional en unas candidaturas, cómo lograr que esa información sea transparente. Bueno, o poner límites de gasto, no sé cómo se puede planificar. Primero el tema de los límites. A veces nosotros nos ponemos muy irrestrictos, digamos, en una norma, no somos flexibles y no somos realistas. Por ejemplo, está totalmente comprobado para un candidato a vocal de junta parroquial hasta para el candidato presidencial que los límites que pone el código no son suficientes, y eso se presta a que tengan lamentablemente que mentir. Sí, claro, tengo que gastar este límite, pero realmente no es real. Pero necesito 10 veces más. Especies. O sea, yo tengo un límite de X, pero me donan 1000 camisetas, me invento. No tengo idea cuánto cuesta una camiseta en el mundo electoral, pero ya eso, simplemente la donación ya sobrepasa el límite. Ha sucedido. Entonces yo creo que en ese caso debería mejorar el sistema que tiene el Consejo Nacional Electoral. Entiendo que hay propuestas y que también han sido llevadas ya al presidente de la Asamblea, César Litardo, pero a mí me parece que una buena propuesta también es a lo que dice el consejero Luis Verde Soto, hay que decirlo, el tema de la bancarización de todas las donaciones que en dinero obviamente que se tenga a la campaña electoral. Necesitamos tener un sistema real que permita tanto al Consejo Electoral como a la misma organización política ir tomando nota de las donaciones que se hacen con nombre y apellido, se dice, para saber quiénes están financiando y para evitar tema de lavado de activos, para impedir temas de narcotráfico que se está involucrando con la política ecuatoriana, y que eso realmente sí es un peligro que debemos evitar. Pero vemos con el propio partido de gobierno, Alianza País, cuando hubo el cambio y la división del partido, se decía que tenía X fondos y los fondos nunca aparecieron. Pero el Consejo Electoral, ¿hasta dónde puede intervenir? O la justicia, ¿dónde puede intervenir ya en los temas particulares de cada agrupación política? Bueno, yo creo que en ese caso siempre el tema queda en las manos de la justicia, de quienes administran justicia. El Consejo Electoral tiene claro su rol administrativo, ellos hacen una investigación, informan, pero todos los temas irregulares se pasan a Fiscalía. Y yo creo que ahí es donde no hemos conseguido una sanción con los jueces que sea que dé ejemplo a toda la clase política. Entonces, eso es el tema que realmente los ecuatorianos sí deberíamos seguir insistiendo en conocer quién financia la política en el país. Es importante. Y lo otro, ¿cómo hacer que las ofertas de campaña se conviertan en realidades? Porque nos ofrecen todo lo imaginable, pero cuando alguien gana, ¿cómo exigir que sus ofertas efectivamente se conviertan en obras, en proyectos que beneficien a las comunidades? Eso ya es un trabajo de la ciudadanía, de estar haciendo una constante veeduría a quien gana como alcalde, como prefecto, como asambleísta, exigir una constante rendición de cuentas, que se legitimen con la ciudadanía. Pero que en el Consejo Electoral uno inscriba su plan de gobierno, su proyecto que a veces político. No son reales. Y cuando no escriben un buen plan de gobierno que es real, son presa fácil de las famosas revocatorias del mandato, porque se equivocan en la redacción o hacen un plan de gobierno que no está bien estructurado, y claro, en poco tiempo la oposición, que son muchas veces los que pierden la alcaldía, por poner un ejemplo, toman ese pretexto para pedir la revocatoria del mandato. Entonces tienen que aprender a poner proyectos de gobierno, ofertas de campañas reales inscritas en el Consejo Electoral. Y que después se pueda dar seguimiento a través de una rendición de cuentas. Así es. Muchísimas gracias a Mónica Vanegas. Ella, como decíamos, lidera la asociación o la ONG Haciendo Ecuador, está trabajando muy fuertemente en lo que son las reformas del Código de Democracia y sobre todo trabajando en diferentes sectores para que todos aprendamos la importancia de vivir en democracia, las nuevas prácticas, las posibilidades y cómo ejercer nuestros derechos. Temas todos importantes, más aún cuando en este año debe darse las reformas para que puedan entrar en vigencia para las elecciones en el 2021. Nuevamente gracias a Mónica Vanegas y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.